Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campana. Aquí cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En una ciudad vibrante, en el corazón de la calle comercial donde las boutiques de lujo se codean con las pequeñas tiendas, había un restaurante de aspecto elegante, pero cuyo ambiente se mantenía cálido. Cada noche, los mismos rostros se reunían para disfrutar de una deliciosa cena bajo las tenues luces, pero esta noche, todo parecía un poco diferente. Una melancolía flotaba en el aire. Marie, una camarera de 27 años, estaba de servicio esa noche. Desde hacía varios meses estaba atravesando una serie de días difíciles. Trabajar en el restaurante, aunque siempre le había gustado, se había convertido en una carga. Sus jefes eran exigentes, sus clientes a veces despiadados y su corazón cargaba las cicatrices de varias decepciones personales. Pero esa noche, algo dentro de ella había llegado a su límite. Se había encerrado en un rincón del restaurante, con las manos temblorosas, conteniendo las lágrimas por el alboroto que la rodeaba. Sus pensamientos estaban acelerados. ¿Cómo podía seguir sonriendo, fingiendo que todo estaba bien, cuando por dentro se sentía vacía? Hubo días en que se preguntaba si sus sueños todavía tenían algún significado. Convertirse en artista, florecer en una carrera donde pudiera expresar sus emociones en lugar de esconderlas detrás de un uniforme impecable. Era lo que siempre había deseado. Pero hoy ese sueño parecía irreal, perdido en la oscuridad de sus frustraciones. Fue entonces cuando entró Malik. Un hombre negro de unos 30 años, elegante pero discreto, cruzó la puerta del restaurante, su mirada atraída por los cuidados detalles del lugar. Pero mientras caminaba hacia su mesa, algo llamó su atención. Vio a Marie, sola, retraída, una silueta frágil en ese entorno imponente. El contraste entre su pulcro uniforme y la expresión angustiada de su rostro lo ponía nervioso. Los clientes que estaban a su alrededor estaban demasiado ocupados charlando o comiendo como para notar su condición. Pero Malik, un hombre que había pasado por momentos difíciles, sabía cuando alguien necesitaba apoyo. No fue un simple gesto de caridad, sino más bien un acto de solidaridad humana, un recordatorio de que no estamos solos en nuestras luchas. Respiró profundamente y se levantó, alejándose de su mesa para caminar hacia la camarera. Cuando llegó hasta ella, Malik se detuvo un momento, observando a la joven sin decir palabra. Él podría haberla juzgado, como tantos otros lo habían hecho en el pasado, pero no quería añadirle más carga. Él estaba allí solo para verla, para reconocerla en su humanidad, sin intrusiones. Sabía que a veces una simple mirada podía marcar la diferencia, que una palabra, una atención sincera, podía traer luz a los rincones más oscuros. María lo miró lentamente, sorprendida. La profundidad de su mirada era cautivadora, pero lo que más la impactó fue la dulzura que emanaba de él, esa ausencia total de juicio. Fue como si viera a través de ella, sin necesidad de examinarla, solo percibiéndola en su más pura fragilidad. Sus ojos, habitualmente tan cerrados sobre sí misma, estaban llenos de tristeza, pero también de una extraña curiosidad. ¿Por qué un hombre como él, un extraño, estaba interesado en ella? ¿Por qué se tomó el tiempo, en medio de esa multitud de rostros indiferentes, de hacer presente su presencia a alguien que ni siquiera conocía? Se sentó lentamente frente a ella, respetando el espacio, sin prisas. Un pesado silencio cayó entre ellos, pero no era un silencio incómodo. Él no estaba allí para molestarla, no quería asustarla. Él simplemente quería estar presente, de una manera que le diera a María la libertad de abrirse o cerrarse como quisiera. Ella podía huir de ese momento o podía aprovecharlo, pero la decisión era suya. Esperó pacientemente, con los ojos fijos en los de Marie. Finalmente, habló, con voz baja pero llena de tranquila determinación, como si cada palabra fuera una llave que tuviera el poder de abrir un cofre que ella creía que había estado cerrado durante mucho tiempo. La vida a veces es dura. Pero sabes, hay gente como yo que te ve. Quienes saben reconocer tu valor, incluso cuando te sientes invisible. Marie parpadeó, desorientada por la asertividad de sus palabras. Ella no estaba acostumbrada a este tipo de conversación. Generalmente la gente pasaba a su lado sin mirarla, reduciéndola a su papel de camarera, a su función. Pero él parecía verla en toda su complejidad, en toda su vulnerabilidad. ¿Por qué le ofreció esas palabras, tan llenas de significado y bondad,
cuando eran dos extraños en un mundo indiferente. Ella no estaba acostumbrada a que le dijeran que tenía valor. De repente se sintió expuesta, casi indefensa, pero al mismo tiempo, había algo reconfortante en sus palabras. Como si por un momento ya no fuera simplemente Marie, la camarera cansada e invisible. Ella era María, una persona de valor, una persona que importaba, aunque ella no pudiera convencerse de ello. Él continuó, su voz ahora más suave, pero aún firme, con una convicción que la conmovió más profundamente de lo que hubiera podido imaginar. Pareces alguien con mucho peso sobre los hombros. Pero créeme, ese peso no define quién eres. Estas palabras sonaron como una campana en su mente, un llamado a liberarse. Ella sintió esta verdad visceralmente, como si Malik hubiera visto dentro de su alma, directamente en sus pensamientos, en sus miedos más profundos. Ella bajó la mirada por un momento, para ocultar el destello de lágrimas que brotaban de su interior, y respiró profundamente para recomponerse. Hizo una pausa por un momento, mirando alrededor de la habitación, como para asegurarse de que no estaba invadiendo un espacio en el que no tenía intención de entrar. Luego sacó un pequeño trozo de papel de su bolsillo, como si lo hubiera guardado especialmente para ese momento. Lo colocó suavemente sobre la mesa entre ellos, sin esperar más. Un gesto sencillo, casi solemne, que no pedía nada a cambio, pero ofrecía una palabra de esperanza. Marie se quedó allí congelada por un momento. Su mirada se posó en el pequeño trozo de papel, ese gesto inocuo que, sin embargo, contenía algo precioso. Ella tomó la nota en sus manos, vacilante. No estaba acostumbrada a que le dieran cosas sin segundas intenciones, sin obligación. Pero no hubo juicio ni expectativa en este acto. Fue solo un regalo, un poco de luz en su día gris. Con cuidado, desdobló el papel. Las palabras inscritas eran simples pero poderosas. Mereces sonreír cada día. Nunca dejes que las pruebas te convenzan de que eres menos de lo que realmente eres. Tu luz brilla más de lo que crees. María se quedó allí petrificada, incapaz de moverse. Las palabras parecían flotar a su alrededor, llenando la habitación con una energía suave pero poderosa. Había algo en ese mensaje que la conmovió más profundamente que cualquier cosa que hubiera oído o sentido en mucho tiempo. Fue como si alguien hubiera encendido una chispa dentro de ella, una luz que creía extinguida. Tenía ganas de llorar, pero no de tristeza. Fue una mezcla de emociones, gratitud, confusión, alivio. ¿Cómo podía saberlo este extraño? ¿Cómo podía él comprender tan profundamente lo que ella estaba pasando? Las lágrimas brotaron a pesar de ella, pero esta vez no eran lágrimas de dolor, sino lágrimas de gratitud. Sintió un calor llenar su corazón, un calor que no había sentido en mucho tiempo. Apretó la nota en su mano, como un talismán, un símbolo de todo lo que aún era posible creer. El resto de la velada transcurrió como un sueño. El cansancio que pesaba sobre sus hombros no desapareció de la noche a la mañana, pero algo dentro de ella había cambiado. No fue un milagro, sino el comienzo de una cura. Esta palabra se había convertido en un ancla. Ella ya no era la camarera invisible, la que se escondía tras sonrisas forzadas. Ella era más que eso. Ella tenía valor. Ella tenía luz dentro de ella. Luego se enderezó, dispuesta a reanudar su servicio, pero esta vez, con otra mirada, una mirada más brillante. La nota permaneció apretada en su mano, como una promesa. No fue solo una palabra. Fue un salvavidas, un pequeño milagro de humanidad en un mundo que a menudo es indiferente. Y cuando Malik se levantó para irse, no tenía forma de saber que, gracias a él, María había recuperado un poco de su propia luz. A la mañana siguiente, Marie se despertó con una sensación extraña, pero preciosa, una nueva energía. La oscuridad que habitualmente la envolvía, esos pensamientos oscuros que la acosaban constantemente, se volvieron más raros, casi inexistentes. Al levantarse de la cama, sintió la ligereza de un día que parecía lleno de posibilidades. El sol que se filtraba a través de las cortinas daba a su habitación una luz cálida, casi simbólica de este cambio interior. Una sonrisa sincera y sin esfuerzo se dibujó en sus labios. Era una sonrisa que no había visto en mucho tiempo, como si su rostro, congelado durante demasiado tiempo en una expresión de lucha, finalmente encontrara alguna forma de paz. Se sentía preparada para afrontar el día, preparada para afrontar los retos de la vida con una nueva perspectiva.
Esa mañana, algo había cambiado en ella, una pequeña revolución interior. Ella ya no era la mujer que se escondía tras una máscara de sumisión, siempre demasiado cansada o demasiado intimidada para soñar. Ya no tenía la intención de vivir a la sombra de sus miedos, de sus errores pasados, del peso de sus propias expectativas. La vida era demasiado corta para dejar que la tristeza dictara las propias decisiones, para esconderse en los rincones oscuros de los que hubiera pasado sí, y los arrepentimientos. Entonces recordó la conversación con Malik, las palabras que le había dicho, y sintió que una nueva determinación crecía en su interior. Estas palabras se habían convertido en una brújula, una guía para sacarla de la niebla. Mereces sonreír cada día. Nunca dejes que las pruebas te convenzan de que eres menos de lo que realmente eres. Tu luz brilla más de lo que crees. Cada frase resonaba en su mente como un mantra, impulsándola a creer que, a pesar de todo, tenía en su interior los recursos para cambiar, para aspirar a más, para existir plenamente. Ella no estaba condenada a dejarse aplastar por la vida. Por el contrario, ella podía tomar las riendas de su futuro, incluso si el camino era incierto y estaba sembrado de obstáculos. Esa mañana, tomó una decisión. Iba a perseguir su sueño de convertirse en artista. Esto significaba que tendría que correr riesgos, adentrarse en lo desconocido y tal vez fracasar en el camino. Pero ahora sabía que el verdadero error sería no intentarlo. Se dio cuenta de que todo lo vivido hasta entonces, las dificultades, los sacrificios, las humillaciones, todo aquello no era una carga, sino combustible. Ella iba a usarlo para impulsarse hacia su objetivo, ya fuera pequeño o grande. Su sueño ya no era una quimera lejana, sino una realidad a su alcance, un sueño que valía la pena perseguir. El miedo al fracaso ya no tenía cabida en su vida. Ella no estaba preparada para permitir que sus errores pasados o el miedo al juicio definieran lo que podía lograr. En los días siguientes, cada vez que se sentía desanimada o una nube de duda nublaba su mente, releía aquella pequeña nota. Recordó las palabras de Malik como un ancla en la tormenta de la vida diaria. Le había demostrado que era posible ver más allá de las apariencias, más allá de las pruebas. Cuando la tristeza o la ansiedad resurgieron, ella recordó esa chispa de bondad que la había encendido dentro de ella. Incluso en sus momentos de duda, ella sabía que había personas, como Malik, que veían la luz, incluso cuando a ella le costaba discernirla en sí misma. María sabía que nunca volvería a ser la misma después de ese momento. Ella había cambiado, y la vida que había imaginado de repente parecía estar a su alcance. Tomó medidas concretas, se inscribió en clases de pintura, comenzó a pintar por las noches después del trabajo y buscó la admisión en galerías locales, un paso hacia el reconocimiento que siempre había soñado pero que nunca se había atrevido a perseguir. No imaginó que se convertiría en una artista famosa de la noche a la mañana, pero cada pincelada, cada lienzo que creaba, se convertía en un acto de rebelión contra la versión de vida que había soportado durante tanto tiempo. Y aunque sus caminos nunca volverían a cruzarse, y la figura de Malik desaparecería de su vida cotidiana para siempre, ella nunca dejó de recordar ese momento. El momento en que un desconocido, sin esperar nada a cambio, le ofreció algo preciado, creer en sí misma. Recordó la sencillez desarmante de sus gestos, la ausencia de expectativas, solo esa pura generosidad. Se había convertido en un símbolo, un catalizador del cambio. No solo dejó una palabra, sino un legado de confianza y posibilidades. María aprendió, a lo largo de los meses, que la transformación no proviene de una sola acción milagrosa, sino de pequeños pasos diarios. Cada día avanzaba un poco más por el camino que había elegido, guiada por la renovada esperanza que ese sencillo acto de bondad había despertado en ella. Incluso en sus momentos de duda, ahora sabía que las cosas podían cambiar. Esa luz, incluso la más frágil, podía brillar en la oscuridad. Esta palabra, estas palabras que se habían convertido en su luz, nunca desaparecerían. Estarían allí, siempre, a nuestro alcance, en cada momento difícil, en cada momento de duda. Porque ahora Marie sabía que merecía sonreír todos los días. Y más que nada, sabía que tenía la fuerza para brillar más de lo que jamás creyó.